El dolor llegó primero, agudo y frío como agujas atravesando cada músculo. David Reed intentó mover los dedos y no sintió nada. Intentó abrir los ojos y solo vio borroso. En algún lugar de la niebla de su mente, conocía esa sensación. Recuperación tras un llanto dormido. La peor parte de un viaje espacial. Pero algo era diferente esta vez. Algo cálido presionaba contra su brazo izquierdo. Algo que respiraba a un ritmo lento y constante. Su visión se aclaró a intervalos. Techo blanco, equipo médico, el zumbido de los sistemas de soporte vital, la sala de recuperación estándar de cualquier estación colonial. Pero ese calor permaneció, y ahora lo sentía también en su lado derecho. Dos fuentes de calor, dos patrones de respiración que no eran los suyos. David giró la cabeza y se quedó sin aliento. Dos dragones yacían acurrucados contra él, pequeños, apenas del tamaño de perros grandes. Uno tenía escamas negras como el espacio mismo, absorbiendo las luces de la enfermería. El otro brillaba con un rojo cobre como metal recién salido de una forja. Ambos tenían los ojos cerrados, sus cuellos estirados sobre su cuerpo como si lo sujetaran o lo mantuvieran a salvo. «Estás despierto», dijo la voz desde arriba. David levantó la vista y vio una criatura alta, parecida a un pájaro, de pie a los pies de su cama. Plumas cubrían su cuerpo en tonos grises y blancos, y sus ojos eran grandes y redondos. «Soy Whistler. Dirijo esta estación». David intentó hablar. Tenía la garganta seca y las palabras le salieron ásperas. «¿Qué son estos dragones?», preguntó. «Específicamente, dragones de piedra roja nativos de este mundo». Whistler se acercó, inclinando la cabeza como lo hacen los pájaros. «Llevan 17 días esperándote». «¿Esperando? No lo entiendo». Whistler acercó una silla y se sentó, aunque su cuerpo no estaba hecho para muebles humanos. «Se suponía que despertarías hace 3 meses. Hubo una falla en tu criocápsula. Entraste en el protocolo de sueño profundo. No pudimos despertarte de forma segura, así que esperamos». La criatura se detuvo, mirando a los dragones. «Estos dos llegaron hace 8 semanas. Crías abandonadas en los valles del sur. Las encontramos casi muertas». David sintió al dragón negro moverse contra él. Su respiración cambió, se volvió más ligera, despertando. Nuestro anterior tripulante humano, Robert, cuidaba de criaturas abandonadas. Encontró a estos dos, los trajo aquí y los cuidó hasta que sanaron. La voz de Whistler se suavizó. Robert murió hace 4 semanas. Un paro cardíaco repentino. Los dragones se lamentaron. Dejaron de comer. Dejaron de responder a nadie. Los ojos del dragón cobrizo se abrieron. Eran dorados, brillantes y claros. Se fijaron en el rostro de David, y algo en esa mirada le oprimió el pecho. «Entonces encontraron tu cápsula», continuó Whistler. «No sabemos cómo, pero llegaron a la enfermería y no se quisieron ir. Se quedaron junto a tu cápsula día y noche. Volvieron a comer en pequeñas cantidades, lo justo para sobrevivir. Me estaban esperando, pero nunca los conocí. Nunca conocí a Robert. No, pero tú eres humano, y Robert era humano. Quizás eso les baste». El dragón negro levantó la cabeza. Sus ojos eran plateados como lunas gemelas. Miró a David con la misma intensidad que su hermano cobrizo. Ambos dragones comenzaron a ronronear, un sonido como un trueno lejano mezclado con el rugido de los motores. David extendió la mano lentamente. Su mano temblaba por la debilidad del criosueño, pero logró tocar la cabeza del dragón negro. Las escamas eran cálidas, suaves, nada que ver con lo que esperaba. El dragón cerró los ojos y se apretó contra su palma. ¿Cómo se llamaban? Robert los llamó Peach y Cinder. El negro es Peach. El cobre es Cinder. Como si respondieran a sus nombres, ambos dragones se acercaron. Cinder se subió al pecho de David, con cuidado con sus garras. Peach permaneció a su lado, con su cola envolviendo el brazo de David. Eran pesadas, sólidas, reales. «No lo sé. Nada sobre dragones», dijo David. «Solo soy un colono. Venía a trabajar en el equipo de reconocimiento minero. Puede que sea cierto». Whistler se alisó las plumas. «Pero a estos dragones no les importa tu trabajo. Les importa que estés aquí, que seas humano, que estés vivo». David miró a Cinder. Los ojos del dragón estaban medio cerrados, tranquilos. Su respiración se había ralentizado de nuevo, igualando el ritmo que tenía antes de que David despertara, como si por fin pudiera descansar ahora que estaba consciente. «¿Qué pasa si no puedo cuidarlos?».
Whistler caminó hacia la puerta y se detuvo. No han comido una comida completa desde que Robert murió. Han perdido peso. El personal médico lo intentó todo. Otros humanos de la estación intentaron conectar con ellos. Nada funcionó. La criatura pájaro volvió a mirar a David. Lleva 5 minutos despierto y están más tranquilos que en un mes. Creo que ya los estás cuidando. La puerta se cerró, dejando a David solo con los dragones. Apoyó la cabeza en la almohada y sintió el peso de 2 pequeñas vidas, apretadas contra él, dependiendo de él, confiando en él de una manera que no entendía y definitivamente no merecía. Peach emitió un pequeño gorjeo y se acurrucó más cerca. La cola de Cinder se enroscó alrededor de la muñeca de David, suave pero firme. David lo había perdido todo una vez. Su familia, su hogar, todo lo que amaba. Llegó a esta colonia para empezar de nuevo, para desaparecer en el trabajo y la rutina y olvidar. Pero aquí estaban 2 criaturas que también lo habían perdido todo. 2 pequeños dragones que decidieron que valía la pena esperar por él. Levantó la mano y acarició el cuello de Cinder. El ronroneo del dragón se hizo más fuerte. Tal vez olvidar no era lo que necesitaba. Tal vez lo que necesitaba estaba allí mismo, respirando cálidamente contra su piel, negándose a dejarlo enfrentar el mundo solo. De acuerdo, susurró David. Supongo que haremos esto juntos. Las colas de ambos dragones se crisparon casi como una respuesta, casi como un acuerdo. Las luces de la enfermería se atenuaron para el ciclo nocturno de la estación. David cerró los ojos y, por primera vez en años, no durmió solo. Pasaron 3 días antes de que David pudiera caminar sin ayuda. Sus piernas recordaban cómo trabajar lenta y dolorosamente. Peach y Cinder no se apartaban de su lado. Cuando se cayó la primera vez, lo sujetaron. Sus pequeños cuerpos eran sorprendentemente fuertes. Cuando lo intentó de nuevo, caminaron pegados a sus piernas, proporcionándole equilibrio. La oficial médica de la estación, una criatura de 6 extremidades llamada Spinner, observaba con evidente confusión. «Actúan como si los hubieras criado desde que eran huevos», dijo, comprobando las constantes vitales de David. «Los dragones normalmente tardan meses en vincularse. Estos 2 se vincularon contigo inconscientemente». David se sentó en la mesa de exploración mientras Cinder se subía a su regazo. El dragón era más pesado de lo que parecía. Todo músculo bajo esas escamas cobrizas. Whistler dijo que se imprimieron en Robert. Sí, pero Robert se ganó ese vínculo. Los salvó, los alimentó, les enseñó. Spinner anotó en su tableta de datos. Simplemente existía cerca de ellos. Eso no debería ser suficiente. Pero lo fue. David tampoco lo entendía. Pero cada vez que miraba a los dragones, veía confianza en sus ojos. Confianza absoluta y absoluta. Lo aterrorizaba. Esa noche, solo en su habitación asignada, David se sentó en el suelo y se permitió recordar la última vez que alguien confió plenamente en él. Su hija Anne, de 8 años, con una sonrisa radiante, siempre extendiendo la mano. El desastre de la colonia había llegado sin previo aviso. Una brecha en el casco del sector residencial. Una descompresión explosiva. Estaba fuera de turno en el distrito comercial. Para cuando llegó, todos se habían ido. Su esposa, su hija, otras 43 familias, todas desaparecieron en 90 segundos. Después de eso, se convirtió en socorrista, se dedicó a salvar a otros, a ser útil, a no volver a fallar. Pero el dolor lo seguía a todas partes, así que solicitó ser transferido a la colonia más lejana que pudo encontrar. Redstone 7, borde del espacio conocido, un lugar para desaparecer. Un rasguño en su puerta lo devolvió al presente. La abrió y encontró a Peach y Cinder sentados en el pasillo. Cinder sostenía algo en la boca, una manta de la enfermería. «Se supone que debes dormir en el hábitat giratorio que te hicieron», dijo David. Peach vio y lo empujó hacia la habitación. Cinder lo siguió. Fueron directos a la esquina cerca de la cama de David y se acurrucaron juntos, aún con la manta en la mano. David suspiró. «Bien, pero esto es temporal». No era temporal. Todas las noches después de eso, los dragones aparecían en su puerta. Todas las mañanas. Lo despertaron con suaves empujoncitos. Aprendieron su rutina más rápido que la de ellos. Cuando comía, comían. Cuando descansaba, descansaban. Cuando hacía sus ejercicios de fisioterapia, imitaban sus movimientos, convirtiéndolo en un juego. Los demás residentes de la estación lo notaron. David los oyó hablar en la cafetería, los vio observándolo mientras caminaba por los pasillos con 2 dragones siguiéndolo.
La mayoría parecía fascinada. Algunos parecían preocupados. «Te estás encariñando», dijo una voz a sus espaldas. Una noche, David se giró y vio a un oficial de seguridad reptiliano llamado Scals observándolo. La especie del oficial tenía la piel verde áspera y ojos que no parpadeaban. «Eso es peligroso». David estaba en el área de recreo lanzando una pelota de goma para obtener brea y ceniza. La persiguieron juntos, chocando contra las paredes y entre ellos, emitiendo sonidos que podrían haber sido risas. «Solo los estoy cuidando». «No, tú los estás criando». Scal se acercó, en voz baja. «He visto a humanos hacer esto antes. Encuentras cosas rotas e intentas arreglarlas. Pero los dragones no son niños humanos. Crecen rápido. En 6 meses serán más grandes que tú. En 1 año serán peligrosos. No son peligrosos. No para ti, tal vez. ¿Pero qué pasa con los demás?» Scal hizo un gesto alrededor de la estación. «¿Qué pasa cuando deciden que alguien es una amenaza para ti? ¿Qué pasa cuando son protectores?» Los instintos anulan su entrenamiento. David observó a Cinder traer la pelota de vuelta, dejándola caer a sus pies y mirando hacia arriba expectante. «Entonces les enseñaré a controlarse». ¿Crees que puedes enseñar lo que su especie tardó millones de años en desarrollar? ¿Crees que tus sentimientos humanos son suficientes? Creo, dijo David con cuidado, que estos dragones ya han perdido a todos los que les importaban. No voy a abandonarlos porque podrían volverse incómodos. Scout lo miró fijamente durante un largo rato. Luego hizo un sonido como de rocas moliendo. «Risas, tal vez». Robert dijo lo mismo. Estaba equivocado, también, pero al menos tenía entrenamiento en xenobiología. «¿Qué tienes tú?» David recogió la pelota y la lanzó de nuevo. Ambos dragones corrieron tras él. Peach usó sus alas para planear sobre un banco mientras Cinder trepaba a su alrededor. Jugaban, aprendían, crecían. «Tengo experiencia con la pérdida», dijo David en voz baja. «Sé lo que se siente no tener a nadie. Sé lo que significa cuando alguien decide quedarse». Escama se fue sin decir nada más. David se quedó en la zona de naufragio hasta que los dragones estuvieron exhaustos, jadeantes y felices. Los llevó de vuelta a sus aposentos, uno bajo cada brazo. Cada vez pesaba más. Crecían como decían las escamas. Pero crecer no era lo mismo que peligro. Crecer era natural, necesario. David había dejado de crecer después del desastre. Dejó de cambiar, dejó de sentir, dejó de intentarlo. Simplemente seguía sus movimientos día tras día, sin esperar nada en particular. Ahora tenía 2 pequeños dragones durmiendo en sus aposentos. 2 vidas que necesitaban que él fuera mejor de lo que era, que estuviera presente, consciente, atento, cosas que creía haber perdido la capacidad de ser. Cinder se removió en el sueño, emitiendo suaves sonidos oníricos. La cola de Peach se retorcía, persiguiendo algo en sueños de dragón. David, sentado en su cama, los observaba. Quizás Kaz tenía razón. Quizás se estaba encariñando demasiado. Quizás intentaba llenar un vacío inabarcable. Pero cuando Peach abrió un ojo plateado y lo miró, cuando la cola de Cinder se extendió para rodear su tobillo, incluso mientras dormía, David supo la verdad. No intentaba llenar nada. Intentaba construir algo nuevo. Algo que no tuviera nada que ver con el pasado y todo que ver con 2 criaturas que decidieron que merecía su confianza. Y quizás, solo quizás, tenían razón. La biblioteca de la estación estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas ambientales. David, sentado frente a una terminal, revisaba archivos de xenobiología sobre dragones de piedra roja. Peach yacía sobre sus pies. Su cálido peso los mantenía pegados al suelo. Cinder, sentada en el escritorio junto al monitor, observaba la pantalla con curiosos ojos dorados. Etapas del desarrollo de los dragones, necesidades dietéticas, estructuras sociales. Los archivos contenían datos y cifras, observaciones científicas y estudios de comportamiento, pero nada de eso encajaba. Nada de eso coincidía con lo que David vio cuando miró a Peach y Cinder. Los archivos decían dragones. Eran cazadores solitarios, pero estos 2 se negaban a separarse. Los archivos decían que los dragones se unían lentamente durante meses de interacción cuidadosa, pero estos 2 se unieron en días. Los archivos decían que los dragones no podían aprender una comunicación compleja. Pero cuando David decía ven, venían. Cuando decía espera, esperaban. Entendían el tono, el gesto, la emoción. «Pareces frustrado».
Gwyser apareció en la entrada de la biblioteca, moviéndose con esa gracia silenciosa que suelen tener los pájaros. La información no es útil. David se reclinó en su silla. La información está bien para dragones normales, pero Peach y Cinder no son normales. No, no lo son. Gwyser se acercó, examinando la pantalla. Han experimentado trauma, pérdida, supervivencia contra viento y marea. Estas cosas cambian a una criatura. Entonces, ¿qué hago? Los archivos no cubren esto. Gwyser inclinó la cabeza. ¿Qué harías con un niño humano en la misma situación? David parpadeó. Les daría estructura, rutina, los haría sentir seguros. Les haría saber que no están solos. Entonces haz eso. Pero son dragones, no humanos. Sí, pero el dolor es dolor. La pérdida es pérdida. Gwyser tocó suavemente la cabeza de Cinder con la punta de una de sus alas. El dragón ronroneó. Robert lo comprendió. Los trataba como individuos, no como especímenes. Quizás tú deberías hacer lo mismo. Después de que Gwyser se fuera, David cerró los archivos científicos. Abrió un documento en blanco y empezó a escribir, no a investigar. Un horario. Horarios para las comidas, para jugar, para descansar, actividades que los desafiarían, les enseñarían, los ayudarían a crecer, no basadas en estudios sobre dragones, sino en lo que les pareciera correcto. A la mañana siguiente, David introdujo la nueva rutina. Desayunar a la misma hora todos los días, luego hacer ejercicio en la bodega de carga de la estación, donde había espacio para correr y volar. Peach y Cinder se adaptaron de inmediato, compitiendo entre sí por el espacio abierto, usando sus alas para saltar cada vez más alto. Otros miembros de la estación se reunieron para observar. El espectáculo atrajo a una multitud. David notó que Spinner tomaba notas, sus 6 extremidades moviéndose en patrones rápidos sobre su tableta de datos. Después del ejercicio venía el entrenamiento, al principio con órdenes simples. Ven, quédate, suave. David usaba señales con las manos junto con palabras, dándoles múltiples maneras de entender. Peach aprendía más rápido con gestos. Cinder respondía mejor al tono de voz. Eran diferentes a pesar de ser hermanos. Extraordinario, dijo Spinner durante una sesión. Entienden el contexto. Observa. Señaló cómo Cinder le traía objetos a David, pero solo cuando éste hacía un gesto específico. Eso es comportamiento de resolución de problemas. Cognición avanzada. Son inteligentes, dijo David. No creo que nadie les diera crédito por eso. Robert sí, pero era un solo humano, una sola voz. Spinner tomó más notas. Estás demostrando que sus teorías son correctas. Los dragones pueden aprender, pueden adaptarse. Simplemente necesitan el maestro adecuado. La tarde fue para socializar. David llevó a Peach y a Cinder a diferentes partes de la estación, presentándoles a otros residentes. Algunas especies estaban nerviosas al principio. Después de todo, los dragones eran depredadores, pero los dragones se mantuvieron tranquilos, curiosos y amigables. Aprendieron a qué especies les gustaba que las tocaran y cuáles preferían la distancia. Una pequeña criatura peluda llamada Tuft estaba aterrorizada al principio. Se escondió detrás de David, temblando, pero Cinder se acercó lentamente, agachándose, emitiendo sonidos suaves. Tardaron 20 minutos, pero finalmente Tuft extendió la mano y tocó la nariz de Cinder. El dragón se quedó completamente quieto, paciente. ¿Cómo les enseñaste eso?, preguntó Tufted, con voz aguda y chillona. No lo hice, admitió David. Simplemente entendieron que debían ser amables. Las tardes eran un momento de tranquilidad. David les leía historias humanas de la tierra. No sabía si entendían las palabras, pero escuchaban su voz. A veces hablaba de su antigua vida, de Anne, de su esposa, del hogar que perdió. Los dragones se acurrucaban cerca y escuchaban. Una noche, 3 semanas después de la nueva rutina, algo cambió. David estaba contando una historia sobre Anne aprendiendo a montar en bicicleta. Cómo se cayó la primera vez, se raspó la rodilla, lloró. Cómo se levantó y lo intentó de nuevo. Peach emitió un sonido, no un chirrido ni un ronroneo. Una palabra torpe, áspera, pero clara. Obvio. David se detuvo a media frase. ¿Qué dijiste? Peach ladeó la cabeza. Obvio. Da. Cinder se animó. Da. Intentaban decir su nombre, intentaban hablar. A David le temblaban las manos. Extendió la mano y tocó la cabeza de Peach, luego la de Cinders. Sí, David. Soy David.
David, dijo Cinder, con sílabas extrañas en su boca, pero reconocibles. David, resonó Peach. Spinner querría saberlo de inmediato. Las implicaciones científicas eran enormes. Los dragones no hablaban. Todos los estudios decían que no podían emitir sonidos humanos. Pero David no llamó a Spinner. Todavía no. Este momento era suyo. Bien, susurró. Muy bien. Ambos dragones se apretaron. Su calor lo envolvió. Olían a cobre y piedra, algo antiguo y salvaje. Pero sus ojos contenían algo nuevo, comprensión, conexión. El archivo decía que los dragones no podían vincularse profundamente con otras especies. Decía que no podían aprender idiomas. Decía que eran criaturas hermosas pero simples. Los archivos estaban equivocados. David abrazó a ambos dragones, y ellos lo rodearon a su vez, colas y alas creando un pequeño refugio en medio de sus aposentos. David estaba a salvo, dijo Cinder. A salvo, asintió Peach. David cerró los ojos y los abrazó con más fuerza. Por primera vez desde el desastre, desde que lo perdió todo, él también lo sintió. A salvo. La alarma resonó en la estación como un grito. Las luces rojas de emergencia inundaron cada pasillo. David se despertó sobresaltado, su entrenamiento de respuesta a emergencias activándose antes de que su mente procesara por completo lo que estaba sucediendo. Alerta de brecha. Integridad del casco comprometida. Todo el personal a las estaciones de emergencia. Peach y Cinder ya estaban de pie. Skulls alzados. Ojos alerta. Habían crecido en los últimos 2 meses. Peach ahora le llegaba a la cintura a David. Cinder un poco más grande. Ambos se movían con una gracia mortal que aún lo sorprendía. David agarró su unidad de calma. Whistler. ¿Qué está pasando? Estática. Luego la voz de Whistler, aguda por el estrés. Piratas, 3 naves. Atracaron por la fuerza en la esclusa de aire occidental. Grupo de abordaje armado. Quieren nuestras muestras minerales. La estación contenía 6 meses de resultados de estudios. Depósitos de elementos raros que valían millones. Pero la estación era un puesto de investigación, no una base militar. La seguridad consistía en Skulls y otros 2 oficiales. Contra piratas entrenados. No durarían mucho. ¿Dónde estás?, preguntó David, poniéndose las botas. Centro de mando. Estamos intentando sellar secciones. Disminuye la velocidad. Una explosión de fondo. Están cortando mamparos. David, ve a las cápsulas de evacuación. Coge a los dragones y vete. ¿Qué pasa con el personal de investigación? Los civiles. Los estamos evacuando ahora. Pero las cápsulas solo tienen capacidad para un número limitado. Tienes que irte. David miró a Peach y Cinder. Ambos dragones lo observaban, interpretando su lenguaje corporal como siempre. ¿Cuántas personas necesitan evacuar todavía? 23. Pero no tenemos tiempo. Estarán aquí en minutos. La mente de David corría. Su entrenamiento en respuesta a emergencias cubría procedimientos de evacuación, manejo de multitudes, coordinación de crisis. Había liderado evacuaciones antes, había salvado gente antes, pero eso fue hace años, antes de que dejara de importarle si vivía o moría. Ahora tenía 2 dragones mirándolo con absoluta confianza. 23 personas que necesitaban ayuda. Una elección. Whistler, ¿puedes conectarme a las comunicaciones de toda la estación? ¿Qué? ¿Por qué? Hazlo. Un clic, luego silencio. David respiró hondo. Soy David Reed. Personal civil, escuchen atentamente. Evacúen por el corredor este, no por el oeste. Muévanse en grupos de 5. Guarden silencio. Ayudemos a quienes no puedan moverse con rapidez. Seguridad los guiará hasta las cápsulas. Abrió un mapa de la estación en su terminal de pared. Los piratas estaban abriéndose paso desde el oeste. Si los civiles iban al este y rodeaban los túneles de mantenimiento, podrían llegar a las cápsulas sin ser detectados. Skulls, ¿me oyes? Se oyó la voz del oficial de seguridad. Sí. ¿Qué haces, humano? Ganando tiempo. Saquen a esa gente. Yo me encargaré de la distracción. ¿Con qué? No tienen armas ni entrenamiento. David volvió a mirar a Peach y Cinder. Tengo lo que necesito. Cortó la calma antes de que Skulls pudiera replicar. Los dragones se acercaron, percibiendo su cambio de humor, su miedo, su determinación. Vamos a hacer algo peligroso, dijo David. Ambos dragones ladearon la cabeza. Hay gente mala en la estación. Quieren hacerle daño a nuestros amigos. Tenemos que detenerlos. Malos,
dijo Cinder. El vocabulario del dragón había aumentado a casi 50 palabras. Sí, malos, peligrosos. Peach gruñó bajo y retumbante. Protege, protege a David, añadió Cinder. No, protege a todos, pero quédate conmigo. No te alejes. ¿Entendido? Ambos dragones asintieron, un gesto que aprendieron observando los humanos. David los guió por los pasillos hacia la sección oeste. El corazón le latía con fuerza. Era una locura. No era un luchador. Los dragones eran jóvenes, sin experiencia en combate real. Pero alguien tenía que frenar a los piratas. Alguien tenía que darles tiempo a los civiles para que escaparan. Llegaron al cruce cerca de la esclusa de aire oeste. David oía voces. Raf, hablando en un idioma que no reconocía. Miró por la esquina. 5 piratas, con armadura pesada, portando cortadores de plasma y rifles. Estaban forzando la puerta de la bóveda de almacenamiento de minerales. David salió al pasillo. Estás en la sección equivocada. Los minerales se guardan en la bóveda este. Los piratas se giraron. Uno rió. Civil servicial. ¡Qué amable! El traductor hizo que su voz sonara mecánica. Muévete antes de que te lastimen. No puedo hacer eso. La voz de David era más firme de lo que sentía. Esta es mi estación, mi hogar. Tu hogar está a punto de tener una nueva administración. El pirata líder levantó su arma. Última oportunidad para irse. Peach y Cinder salieron de detrás de David. Habían crecido, pero al lado de piratas con armadura y armas, parecían pequeños, vulnerables. Los piratas rieron con más fuerza. Lagartos mascota, esta es su defensa. David sintió que los dragones se tensaban a su lado, sintió que sus músculos se tensaban. No son mascotas, son familia. El pirata líder apuntó a David. Entonces pueden verte morir. Todo sucedió en 3 segundos. Pi se lanzó hacia adelante, con las alas extendidas, moviéndose más rápido de lo que David jamás había visto. El dragón golpeó el brazo del pirata líder, tirando el rifle a un lado. El disparo salió desviado, quemando un agujero en la pared. Cinder fue por el segundo pirata, Garras, encontrando huecos en la armadura, haciendo que la criatura perdiera el equilibrio. David agarró un extintor de la pared y lo roció al casco del tercer pirata, cegándolo. Peach usó su cola para barrer las piernas de debajo del cuarto pirata. Cinder escupió fuego por primera vez. Un pequeño chorro de llamas que hizo que el quinto pirata se tambaleara hacia atrás por la sorpresa. Los dragones no luchaban para matar. Luchaban para incapacitar, para asustar, para crear caos. Tal como David les enseñó en sus juegos de lucha, control, no destrucción. Retrocedan, gritó el pirata líder. Retírense a los barcos. Corrieron de verdad. 5 piratas armados huyendo de 2 dragones jóvenes y un humano desarmado. A David le fallaron las piernas. Se sentó con fuerza en el suelo, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Peach y Cinder corrieron hacia él, revisándolo por si tenía heridas, emitiendo sonidos de preocupación. Estoy bien, dijo. Lo hiciste bien. Muy bien. Su calma crepitó. David, se van. Los piratas se están retirando. Gwyser parecía asombrado. Todos los civiles están en las cápsulas. Todos están a salvo. ¿Qué hiciste? David abrazó a ambos dragones. Ellos lo rodearon a su vez, ronroneando de alivio y orgullo. Protegimos a nuestra familia, dijo. Los equipos de reparación trabajaron durante 2 días seguidos. Sellaron mamparos, arreglaron paredes cortadas, reemplazaron sistemas dañados. La estación había sobrevivido, pero a duras penas. David ayudó en lo que pudo, aunque su especialidad era la respuesta a emergencias, no la ingeniería. Sobre todo, se mantuvo al margen y mantuvo a Peach y Cinder tranquilos. Los dragones eran diferentes después de la pelea. Más alerta, más protectores. Vigilaban las puertas, escuchaban pasos, se interponían entre David y cualquier extraño que se acercara. Le preocupaba. No quería que vivieran con miedo, pero no sabía cómo explicarles que el peligro había pasado. Al tercer día, una nueva nave atracó, sin distintivos, elegante. Gwyser recibió al visitante en la esclusa de aire y los condujo directamente a las habitaciones de David. El visitante no se parecía a ninguna especie que David hubiera visto. Cristalino, geométrico, como una escultura viviente de luz y ángulos. Se movía sin caminar, simplemente deslizándose por el suelo.
Su voz provenía de todas partes y de ninguna. Soy Prism, investigador del Consejo Galáctico. El ser cambió de color, de transparente a azul pálido. Estoy aquí para entender qué pasó. David le hizo un gesto al ser para que entrara. Peach y Cinder gruñeron suavemente. Está bien, les dijo David. Este es un invitado. Prism examinó a los dragones con lo que podría haber sido curiosidad. Difícil de decir con un ser cristalino. Fascinante. Los informes no mencionaban su tamaño. Han crecido. Crecen rápido. ¿Qué informes? El incidente pirata ha llamado la atención. Esta es la cuarta vez este año que una estación operada por humanos ha repelido con éxito un abordaje hostil. Prism adoptó la forma de una silla, aunque no la necesitaba. El consejo quiere saber por qué. Whistler entró por detrás de Prism mirando. Nervioso. Les hablé de tu coordinación, de tus procedimientos de evacuación. Solo hice lo que cualquiera haría. David dijo. No. El color de Prism cambió a ámbar. Las entrevistas con la tripulación revelan algo más. Organizaste a 23 especies diferentes durante una crisis. Los mantuviste calmados. Los hiciste trabajar juntos. Esto no es normal. David se sentó y los dragones lo flanquearon de inmediato. Solía ser un respondedor de emergencia. Conozco los protocolos de evacuación. Los protocolos no son lo que salvó a esta estación. Prism extendió algo parecido a una mano y apareció una pantalla holográfica. Imágenes de otras estaciones, otros incidentes. Estación Gamma 9. Administradora humana llamada Ellen. Ataque de piratas. Coordinó a 3 especies diferentes para defender la estación usando equipo de mantenimiento. Sin bajas. Otra imagen. Puesto avanzado de la estación 47. Humano llamado Peter. Brecha de fauna alienígena hostil. Organizó a los residentes en grupos de protección según sus habilidades naturales. Todos sobrevivieron. Más imágenes, más historias. Todas con humanos, todas con defensa exitosa o evacuación en circunstancias imposibles. El patrón es claro. Prism dijo, los humanos tienen una capacidad única para crear cohesión entre diversas especies en situaciones de crisis. Ves individuos, no categorías. Adaptas tu enfoque a las necesidades de cada persona. Eso es respeto básico, dijo David. Básico para ti, quizás. Revolucionario para la galaxia. Prism. Colores ondulaban como el agua. La mayoría de las especies interactúan bien con las de su propia especie. Algunas pueden trabajar con una o 2 especies más, pero los humanos pueden trabajar con cualquiera. Encuentras puntos en común donde otros solo ven diferencias. Spinner entró en la habitación después de haber estado escuchando en la puerta. No son solo situaciones de crisis. Observa cómo David entrena a los dragones. Los trata como individuos. Peach aprende de forma diferente a Cinder. David adaptó su enseñanza para cada uno. Sí, Prism se volvió hacia los dragones. Estos dos no deberían poder hablar. La anatomía vocal de los dragones no puede formar palabras humanas. Sin embargo, lo hacen, porque su mano les enseñó que era posible y le creyeron. Cinder miró a Prism. David enseña que aprendemos. Observa las múltiples extremidades de Spinner, gesticulando con entusiasmo. Esa estructura de oraciones, esa comprensión de la causa y efecto. Ningún dragón ha demostrado jamás este nivel de cognición. Porque nadie se lo pidió, dijo David en voz baja. Todos asumieron que no podían, así que nunca lo intentaron. Prism se tiñó de morado oscuro. Precisamente. Y por eso estoy aquí. El Consejo Galáctico quiere establecer centros de entrenamiento de integración, lugares donde diferentes especies puedan aprender a trabajar juntas. Queremos que los humanos lideren estos programas. David parpadeó. ¿Qué les enseñarías a otras especies lo que hiciste aquí? ¿Cómo ver más allá de las diferencias superficiales? ¿Cómo formar equipos con individuos diversos? ¿Cómo crear vínculos que trascienden la biología? No soy un maestro. Solo soy un tipo que se despertó con 2 dragones e intentó cuidarlos. Esa humildad es exactamente la razón por la que estás cualificado. Whistler habló, acercándose. No te crees especial. Simplemente haces lo que te parece correcto. Eso es lo que necesitamos. David miró a Peach y Cinder. Ellos le devolvieron la mirada con esos ojos confiados. No sé si puedo hacer esto. Todavía estoy averiguando cómo funciona. Perdiste a tu familia. Prism, dijo suavemente. Tu archivo de especie incluye esa información. Viniste aquí para esconderte del dolor.
El pecho de David se encogió. Sí, pero no te escondiste. Encontraste a 2 huérfanos y formaste una nueva familia. Salvaste 23 vidas durante un ataque. Uniste esta estación de maneras que Whistler ha intentado lograr durante años. Los colores de Prism se volvieron dorados cálidos. Convertiste tu dolor en propósito. Ese es el don humano. Peach se apoyó en la pierna de David. David triste. No, estoy bien. Tocó la cabeza del dragón, solo pensando. Piensa bien, preguntó Cinder. Muy fuerte. Ambos dragones se apretaron más. Su forma de ofrecer consuelo. Su forma de decir que estaban allí sin importar lo que él decidiera. Prism se puso de pie, o mejor dicho, se puso de pie. No necesitas responder ahora. Considéralo. Discútelo con tu familia. El ser señaló a los dragones. Son familia. Sí. David abrazó a Peach y Cinder. Sí, lo son. Entonces pregúntales. Parecen sabios. Después de que Prism se fue, David se sentó con los dragones por un mucho tiempo. ¿Qué opinan? Les preguntó. ¿Deberíamos ayudar a otros a aprender lo que aprendimos? Peach ladeó la cabeza. Ayuda a otros. Enséñales como yo te enseñé. La cola de Cinder se movió pensativa. Otros solos como nosotros estábamos solos. Algunos de ellos. Sí. Entonces ayuda. Peach dijo con firmeza. Todos deberían tener familia. David sonrió. Confía en 2 jóvenes dragones para disipar sus dudas con la simple verdad. Todos deberían tener familia. Incluso personas rotas como él. 4 meses después, la estación lucía completamente diferente. Se habían añadido nuevas alas. Se ampliaron las áreas de hábitat, las instalaciones de entrenamiento, las salas de observación. Lo que una vez fue un simple puesto de investigación minera se había convertido en algo sin precedentes en la historia galáctica. El centro de entrenamiento de integración, el primero de su tipo. David se encontraba en la ventana de observación que daba al área principal de entrenamiento. Abajo, 15 especies diferentes trabajaban juntas en un ejercicio de coordinación. Una pequeña criatura peluda de un mundo helado se emparejó con un gigante que respiraba metano de un planeta gaseoso. Una especie parecida a un pájaro, similar a Whistler, trabajaba dentro de una quad. Estar en un traje acuático móvil. Asociaciones improbables, encontrar formas de comunicarse a pesar de todas las diferencias. Peach y Cinder ahora ayudaban con el entrenamiento. Habían crecido mucho, casi del tamaño de caballos. Sus escamas se habían oscurecido. El negro de la brea absorbía la luz por completo. El cobre de Cinder brillaba como metal fundido. Pero a pesar de su tamaño y fuerza, seguían siendo amables con los aprendices. David observó a Cinder trabajar con un insectoide nervioso cuya especie había sido presa de dragones durante milenios. El dragón yacía en el suelo, haciéndose más pequeño, menos amenazante, dejando que el insectoide se acercara a su propio ritmo, enseñándole con paciencia lo que las palabras no podían transmitir. «Todavía me sorprende», dijo Whistler, uniéndose a David en la ventana. «Cada vez que lo veo, ¿cómo sabías que esto funcionaría?» «No lo sabía. Solo sabía que el miedo nace de la incomprensión. Una vez que comprendes a alguien, lo comprendes de verdad, el miedo se convierte en respeto». Abajo, el insectoide tocó la nariz de Cinder. El dragón ronroneó y la antena del insectoide tembló con lo que parecía alegría. «Ahora tienes 43 aprendices», continuó Whistler. 3 naves más llegarán la semana que viene con 15 más. El Consejo te solicita que establezcas 5 instalaciones más en toda la galaxia. David negó con la cabeza. Apenas puedo con esta. No estoy calificado para dirigir una red entera. Sigues diciendo eso y, sin embargo, aquí estás haciendo exactamente lo que dices que no puedes hacer. Un joven alienígena se acercó a uno de los aprendices. Tenía 6 patas y pelaje como alambre de plata. David, ¿puedes ayudar? No entiendo cómo trabajar con los seres de roca. Se comunican mediante vibraciones y no puedo sentirlos. David se arrodilló a nivel del alienígena. ¿Qué puede sentir? Calor, movimiento del aire, tacto. Entonces empieza por ahí. Toca el suelo cerca de ellos. Siente cómo se mueven. El desplazamiento del aire puede decirte mucho. David hizo una pausa. Además, pídele ayuda a Peach. Peach es muy bueno detectando las vibraciones del suelo. Los ojos del alienígena se iluminaron. Gracias. Se apresuró hacia el piso de entrenamiento. Whistler hizo reír a esa roca chirriante.
Acabas de enseñarle a ese ser a usar un dragón como dispositivo de traducción. Brillante es casual. Es solo resolución de problemas. No, es ver posibilidades donde otros ven obstáculos. David observó cómo Peach se unía al alienígena de Silverford, demostrando cómo interpretar las vibraciones del suelo. Los seres de roca respondieron. Sus movimientos se volvieron más fluidos, más coordinados con los intentos de comunicación de los alienígenas. Spinner apareció del ala médica. Su tableta de datos mostraba flujos de datos. David, necesitas ver esto. Las mediciones de desarrollo cognitivo de nuestras especies residentes. Sacó gráficos. Todas las especies aquí muestran mejores habilidades para resolver problemas, mejores habilidades de comunicación, indicadores de cohesión social más altos, incluso las que solo llevan aquí 2 semanas. ¿Es inusual? ¿Inusual? Es revolucionario. Las extremidades de Spinner gesticularon con entusiasmo. Estos seres no están cambiando fisiológicamente. Están cambiando mentalmente, aprendiendo a pensar de nuevas maneras, y esto se está extendiendo. Cuando regresan a casa, enseñan a otros. Whistler asintió. Hemos recibido informes de antiguos aprendices que están estableciendo sus propios programas de integración en sus mundos de origen. Usando tus métodos, David sintió un cambio en su pecho. No el viejo dolor, sino algo nuevo, algo parecido a la esperanza. Sonó una alarma. No era una emergencia. Era la alerta de llegada. Nuevos aprendices. David se dirigió a la plataforma de atraque, seguido de Peach y Cinder. Los dragones ya conocían la rutina. Nuevos. Los recién llegados siempre estaban nerviosos. Ver a humanos y dragones trabajando juntos les ayudaba a calmar sus miedos. La nave atracó. La esclusa de aire se abrió. 3 seres emergieron. Uno parecía agua animada contenida en un traje móvil. Otro se asemejaba a una pequeña montaña, toda piedra gris y movimiento lento. El tercero era difícil de describir, algo así como una sombra viviente con ojos brillantes. Los 3 se detuvieron al ver a Peach y Cinder. «Están a salvo», dijo David, dando un paso al frente. «Estos son Peach y Cinder. Son parte de nuestro personal docente». El traductor de los seres de agua crepitó. «¿Dragones? Vinimos aquí para aprender de los humanos y ustedes tienen dragones». «Sí, aprendieron de mí. Ahora enseñan a otros». «Imposible. Los dragones son depredadores. No pueden ser maestros». Cinder avanzó lentamente. «No imposible, solo diferente». El habla del dragón había mejorado drásticamente. «Enseñamos paciencia, comprensión, protección». Los 3 recién llegados se quedaron mirando en silencio. «Tú hablas», la sombra susurra. «Los dragones no hablan». «No lo hacían», dijo David, hasta que alguien creyó que podía. «Eso es lo que hacemos aquí. Creemos en las posibilidades». Peach se movió para pararse junto a Cinder. «Tienes miedo». «Lo entendemos». Asustado. «Una vez estuvimos solos. Ya no lo estamos. Tú tampoco lo estarás». El ser de piedra que aún no había hablado emitió un sonido como de continentes rechinando. «Este lugar, ¿qué es realmente?» David sonrió. «Es un lugar donde las cosas perdidas encuentran un propósito, donde lo diferente se convierte en familia, donde aprendemos que lo que nos separa no es nada comparado con lo que podemos construir juntos». Miró a Peach y a Cinder, a Whistler, a Spinner, a los 43 aprendices que trabajaban en el área de entrenamiento, al personal de 2 especies diferentes que ahora llamaban a esta estación su hogar. «Es un lugar donde dejamos de estar solos. El agua se acerca. ¿Puedes enseñarnos esto? ¿Puedes enseñarnos a ser como tú? No puedo hacer que sean como nadie más, pero puedo ayudarlos a convertirse en mejores versiones de ustedes mismos». David señaló las instalaciones. «Todos podemos. Ese es el punto. Aprendemos unos de otros». Al entrar los nuevos aprendices a las instalaciones, David sintió la cola de Cinder enredarse en su muñeca, con la brea apretada contra su otro costado. Su forma de expresar su orgullo, su forma de expresar su comprensión. Había llegado a esta estación para desaparecer, para esconderse del dolor y la pérdida. En cambio, encontró 2 dragones huérfanos que se negaron a dejarlo desvanecerse, que le mostraron que las cosas rotas podían sanar, que la familia no siempre era de sangre, que el propósito podía surgir del dolor más profundo. Un mensaje llegó a su calma desde Prism. El consejo estaba aprobando 5 instalaciones más. Querían que David entrenara a los humanos que los liderarían. David observó el área de entrenamiento, todas las amistades improbables que se formaban.
todas las barreras que se derribaban conversación a conversación. Abrió la calma. Dile al consejo. Sí, lo haremos, pero lo haremos a nuestra manera. La manera que honra a cada individuo. La manera que construye puentes en lugar de muros. La brea y la ceniza ronronearon al unísono. La manera que convierte el dolor en familia, la pérdida en propósito, el final en principio, el camino a seguir.